Hola niños, esperemos que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy estamos viendo la cuarta lección de atención. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar le damos una pequeña repasada al versículo y a la definición de atención? Me parece muy bien. Bueno, hay que iniciar con la definición. 1, 2, 3. Atención, atención. Dar valor a una persona escuchando con concentración sus palabras. Muy bien, ahora el versículo. 1, 2, 3. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4, 20. 21. Muy bien. Bueno, ¿y recuerdan cada una de las señas de atención? Bueno, vamos a darle una pequeña repasada. ¿Recuerdan qué significa esto? Yo recuerdo, es pararse derecho o sentarse derecho, ¿no? Así es. ¿Qué hay de esta? Esa era guardar silencio, no reírse y no moverse. Sí, pero recuerden respirar, ¿eh? Dios. ¿Y recuerdas qué es esta? Reírse, es reírse, ¿no? Así es. ¿Y esta? Esa era ponerse en una línea recta. Muy bien. Bueno, creo que las pudimos hacer todas. ¿Y ustedes? Bueno, espero que recuerden muy bien que estuvimos aprendiendo las clases pasadas. Por si no lo hacen, vamos a hacer un pequeño repaso. Okay. En la primera clase estuvimos aprendiendo qué significa atención y aprendimos una seña, la cual es esta. ¿Recuerdan qué significa? Así es, significa atención o poner atención. En la segunda clase estuvimos viendo acerca de un animal que representa la atención. ¿Recuerdan cuál fue? Así es, el venado. Bueno, en la tercera clase estuvimos viendo acerca de dos profetas. ¿Recuerdan quiénes fueron? Así es, Eliseo y Elías. Y hoy, en la cuarta clase, vamos a aprender sobre algo muy interesante. ¿Quieren saber sobre qué es? Sí. Bueno, vamos a estar aprendiendo lo que es lo contrario de poner atención, o sea, el no poner atención. Y eso significa soberbia. La soberbia es un espíritu independiente que significa no poner atención. Bueno, y ahora vamos a ver un video, pero ¿qué les parece si antes de ver el video repasamos una vez más el versículo y la definición de atención? Bueno, hay que iniciar con la definición. Okay. ¿Están listos? 1, 2, 3. Atención. Dar valor a una persona escuchando con concentración sus palabras. Muy bien. Ahora el versículo. ¿Están listos? 1, 2, 3. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4, 20. 21. Bueno, muy bien, ahora vamos a ver el video. Historias de la Biblia. Jesús es tentado. Jesús fue bautizado por Juan, y Dios le mostró a Juan que Jesús era el elegido. Luego Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto entre los animales salvajes para ser tentado por Satanás. Oh, hello, friend. Durante 40 días y 40 noches Jesús no comió nada. Así que tenía hambre. Satanás vino a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús conocía la palabra de Dios y por eso le respondió: no, la palabra de Dios dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así Jesús pasó la primera prueba. Entonces Satanás lo llevó a Jerusalén y le dijo: si eres el Hijo de Dios, salta. Porque la palabra de Dios dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pero Jesús dijo, la palabra de Dios también dice, no debes poner a prueba al Señor, tu Dios. Y así Jesús pasó la segunda prueba. Entonces Satanás lo llevó a la cima de una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y toda su gloria. Satanás dijo, te lo daré todo si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús dijo, sal de aquí, Satanás, porque la palabra de Dios dice, debes adorar al Señor tu Dios y solo servirle a Él. Entonces Satanás se fue y vinieron los ángeles y cuidaron de Jesús.
Y así Jesús pasó la tercera y última prueba porque conocía la palabra de Dios. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Este es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. See ya! Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron: ¡Es un fantasma! Hold on there. Pero Jesús les habló a todos y les dijo: no tengan miedo. Él dijo: tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo: Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo: sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo: tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron: tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué maravilloso ejemplo el que nos dejó Jesús. Él realmente prestó atención, escuchaba la voz del Padre y lo obedecía. Cumplió el propósito de Dios para su vida. Y tú y yo también tenemos un propósito de parte de Dios para nuestra vida. Qué hermoso es ver cómo Jesús nos muestra que Él está atento siempre al Padre. No es soberbio y nos enseña a renunciar a eso. ¿Y sabes cómo? Siendo dependientes de Dios, así como Él lo es. Yo me siento feliz de decidir ser una persona atenta a la voz de Dios, porque sé que eso me hará muy feliz y espero que tú también lo decidas o lo hayas decidido en esta lección o en todas estas lecciones. Ahora vamos a aprender respondiendo a algunas preguntas. La primera es: ¿cuál era la meta principal de Jesús aquí en la tierra? A ver, según lo que acabamos de ver. Así es, hacer la voluntad del Padre. Y a ver, otra pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra meta principal aquí en la tierra? Así es, hacer la voluntad de Dios. Y para saber, conocer o ver cómo podemos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, vamos a ver estos ejemplos de situaciones y cómo podríamos hacer la voluntad de Dios en medio de estas situaciones. Por ejemplo, aquí va la primera. Es día de reunirnos en San Pablo, de ir a la iglesia. A ver, ¿cómo podría yo hacer la voluntad de Dios en esta situación? Así es, asistiendo con gusto, no dejando de venir a aprender, no dejando de venir a las reuniones o a las cosas especiales que hay. Y si no puedo venir, pues ¿qué puedo hacer? Así es, ahorita en este tiempo donde podemos ver las transmisiones en vivo, ver nuestra clase de arca, eso es hacer la voluntad de Dios. A ver, otro ejemplo en esta situación, ¿cómo creen que pudiéramos hacerlo? Estoy enojado porque no me dejaron ir con mis amigos. ¿Cuál creen que sería ahí la voluntad de Dios? Así es, obedecer y perdonar, porque a veces cuando me enojo estoy teniendo un sentimiento feo en contra de mis papás, porque pues si ellos no me dan permiso, ¿pero qué?
perdono porque para mí es algo injusto tal vez, y obedezco porque eso es bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Mi maestra está enferma. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios ahí? A ver qué se te ocurre. Así es, orar para que sane. A ver, otro ejemplo. Discutí con mis amigos y no nos hablamos. ¿Qué creen que podemos hacer ahí? Reconciliarnos, pedir perdón y volver con nuestra amistad. Vamos a ver otro ejemplo. Este es bien padre este ejemplo. Perdí mi libro y no se lo he dicho a nadie. ¿Qué creen que debo hacer ahí? Así es, decirle a mi mamá, decirle a mi papá y pues pedir perdón por si fue una falta, fue un olvido mío, pues pedirles perdón y ellos nos van a ayudar, ¿ok? Uy, esta nos pasa a todos. A ver, ¿tú qué haces? ¿Cómo podríamos hacer aquí la voluntad de Dios? Me da flojera leer la Biblia. ¿Qué creen que puedo hacer ahí? Así es, pedirle a Dios que ponga en mí las ganas de leerla, que a través de su Espíritu Santo me ayude, me inquiete, me mueva a hacer. A ver, Dios me ha dado muchas cosas, muchas, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí para cumplir su voluntad? Así es, compartirlas con otros, porque tal vez todo lo que yo sé o todo lo que he recibido de Dios, tal vez un compañero mío no lo sabe, no lo conoce. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer? Compartirle. Vamos a seguir con nuestra lección. Oremos. Padre, te doy gracias porque tú estás siempre atento a nuestras necesidades. Nunca te distraes ni te olvidas de bendecirnos. Gracias, porque gracias a tu voluntad tenemos también un propósito. Ayúdanos a estar atentos a escuchar tu voz y a obedecerla, para ser usados por ti. Quiero hoy, en el nombre de Jesús, sellar esta palabra en lo profundo de mi corazón. Te pido que nos des el crecimiento y permitas que demos mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén.